tardes. Hoy vamos a hablar de ciencia y espiritualidad. Y yo creo que lo vamos a hablar con la persona, porque esto no se puede hablar con cualquiera, con la persona más adecuada para hacerlo, Carmen Carmona. Hola, Carmen. Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Encantada de estar aquí y de estar en este espacio tan especial que tienes, que compartes con todos. La verdad que un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti. Os voy a presentar muy brevemente a Carmen, porque lo que me interesa hoy es soltarle un montón de temas y que ella nos ilustre en esto en lo que estamos tan perdidos, porque parece que ciencia y espiritualidad están reñidos, están peleados como conceptos. Así que os la voy a presentar muy brevemente para empezar a darle pie a ella. Carmen es investigadora en la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Es también coordinadora y docente del máster Consciencia y Ser. Estuvimos hace poco con Julio Bogeat, el director del máster, también hablando de los niveles de consciencia. Os recomiendo, si no habéis visto ese vídeo, por favor que lo veáis, porque está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, aunque Carmen nos va a hablar de ese tema, pero desde otro punto de vista. Carmen, ¿qué es eso de investigar la consciencia de forma científica? Bueno, pues claro, hablar de conciencia es ya de por sí es un término muy grande, ¿no? Porque muchas veces hablamos en las formaciones que un poco es como el cuento del traje nuevo del emperador, que todo el mundo dice que lo ve y que es precioso y que es maravilloso, en realidad no lo ve nadie. Nos pasa un poco así, ¿no? Es un término complejo, es un término el de conciencia que no tiene una sola definición, que hay muchas líneas de abordaje, de investigación actualmente, pero probablemente sí que hay un consenso en esta nueva ciencia, en esta ciencia de vanguardia, en que posiblemente la conciencia es el tema capital, es el tema fundamental que nos concierne a todos. Entonces, claro, cuando hablamos de conciencia, pues hablamos pues, de esa percatación de mí, de saber que estoy aquí, que estoy despierto, que estoy hablando, que tengo esa conciencia de mí, esa autoindagación, y en ese sentido es algo subjetivo, es algo que yo puedo percibir. Hombre, si me pusieran un electroencefalograma, pues se verían que mi onda cerebral no estoy dormida, sino que estoy en vigilia, estoy en alerta. Pero sin nada de aparataje, yo misma sé, cualquiera sabemos, en condiciones fisiológicas normales, pues que yo estoy aquí en alerta, estoy despierta, tengo conciencia de mí. Entonces, claro, en ese sentido es muy subjetivo, pues es algo que yo puedo determinar sobre mí misma. Y la ciencia se lleva muy mal con las cosas subjetivas. Se lleva muy bien con lo que es objetivo, pero muy mal con lo que es subjetivo, ¿no? Entonces, claro, esa conciencia, ese percatamiento, pues hace referencia a una sensación de estar, a una sensación de formar parte de algo que de alguna forma pues yo puedo dilucidar, ¿no? Por mis sentidos sensoriales, que me va llegando información. A la vez tengo pues una película mental que me lleva pues a pensamientos del pasado, del presente, del futuro. Hay una especie de proyección en mi cabeza y yo digo, estoy consciente, yo tengo una conciencia. Pero claro, eso también me remite de alguna manera a una cuestión que tiene que ser universal, porque si yo la tengo, entiendo que la tiene que tener todo el mundo, ¿no? Y de igual manera es fundamental, porque es la base de mí. Si yo no estuviera consciente, si yo no fuera consciente de mí, pues no podría estar aquí hablando, ni podríamos estar charlando, ni debatiendo, ni haciendo ninguna cosa. Entonces, si es fundamental y es universal, es lo básico, en lo que todo el mundo tendría que estar investigando y no hacer otra cosa. Y es cierto que tanto la biología como la medicina, la filosofía de la mente, la psicología, la neurociencia, disciplinas muy distintas, incluso la física teórica o las matemáticas, pues hablan de la conciencia como esa cosa importante que hay que investigar y que hay que mirar. Lo que ocurre es que a su vez esa conciencia, que no deja de ser pues una especie de, vamos a llamar entidad, ¿no? Entidad que está integrada en la naturaleza, pues de alguna forma la ciencia me dice que vale, que yo tengo esa conciencia individual, pero que a la vez está dentro de una conciencia universal, una especie de mar de información y que ahí están pasando muchas cosas. Y eso es complejo, pero muy interesante. ¿De dónde viene y desde cuándo esta pelea entre la espiritualidad y la ciencia? Porque
hace mucho tiempo, ahora me vas a decir cuándo, estuvieron juntas y en un momento histórico se empiezan a separar. ¿Nos puedes contar algo de esto? Bueno, en realidad, efectivamente, en tiempos muy remotos, muy arcaicos, sí es cierto que estaban unidos porque si nos paramos a reflexionar, realmente nos damos cuenta que la ciencia tiene como objeto pues, la búsqueda de la verdad y la espiritualidad también. O sea que en realidad el objeto último de ambas es el mismo. Es cierto que efectivamente desde que tenemos dataciones, pues desde la época en Mesopotamia, pues ya los caldeos y otra serie de culturas, los sacerdotes eran a la vez las personas dedicadas a la ciencia, mirar los astros, eran las personas que se encargaban de las cosas más importantes para esas culturas, esa civilización emergente, esa cuna de la humanidad, que era a la vez la espiritualidad y la ciencia. Pero es cierto que conforme van avanzando la historia de la humanidad, pues de alguna forma se van haciendo, se van separando, pero además de una manera casi excluyente, porque cuando hablamos de espiritualidad nos damos cuenta que esa espiritualidad es asumida por las religiones y las religiones formales, que suelen tener estructuras de poder, de alguna forma quieren tener un poder superior pues, a cualquier otra organización o entidad que pueda aportar conocimiento o luz sobre hacia dónde se debe ir o las explicaciones últimas de lo que somos. Entonces, claro, sí que se produce esa ruptura porque evidentemente la ciencia quiere seguir un camino y la religión intenta que no lo siga, es decir, que se adapte a dogmas y a creencias y que no siga la investigación o el camino del objetivo. Entonces, claro, ahí se produce una ruptura pues, radical, porque como dice pues, San Buenaventura o Ken Wilber recoge también, o Gonzalo Rodríguez Fraile, se habla mucho de esos tres ojos del conocimiento, ¿no? Ese ojo de la carne, que es el ojo de ver las cosas, de los sentidos sensoriales, de recabar la información, el ojo de la mente, ¿no? Que es ese ojo que permite, pues, con la mente discursiva, conseguir clasificar, crear hipótesis, todos esos datos clasificarlos, verificar esa hipótesis después. Y luego hay un ojo de la contemplación que tiene que ver pues, con la mística, con el contacto con el ser, con lo trascendental y de alguna forma como dice siempre Gonzalo, al ojo de la contemplación le da igual que la molécula del agua sea H2O, porque realmente la información que le llega de una manera muy diferente, una aprehensión directa que no tiene nada que ver con la mente dilemática o discursiva, ¿no? Tiene otra forma de funcionar. Sin embargo, pues en un momento dado la religión asume que es el ojo de la contemplación sin serlo y decide que las cosas tienen que ser como las ve esa organización, esa entidad, esa parte de lo que somos como seres humanos, que han sido todas esas religiones, y empieza a convertirse, claro, en normativa, opresiva, y bueno, y pasan cosas como a Galileo, ¿no? Que de repente, pues, o a Copérnico, tienen problemas, o Giordano Bruno, en fin, que realmente no pueden seguir con su trabajo. Se produce esa división total. Con toda la época ya, bueno, con lo que es la ciencia, pues con el método científico, con toda la época de la física newtoniana, cuando realmente la ciencia emerge en todo su esplendor, se consigue realizar esa separación y creo que es bueno en cierta medida porque la religión tenía una actitud opresiva, no era constructiva, vivía como, no sé, como 3 o 4 siglos atrás, no iba con los tiempos. Pero bueno, ya llega un punto, ya en este siglo XX, en los albores del siglo XX, en que aparece una ciencia de vanguardia que nos habla de una visión del cosmos diferente, una visión de la física diferente y de repente todo aquello que decían los místicos, los textos sagrados, la espiritualidad, empieza a sonar muy parecido a ese discurso de la ciencia más avanzada, la física cuántica, la cosmología, etc. Y de repente parece como que se miran de reojo una vez y más y parece que se hacen guiños, porque de alguna forma sí que empiezan a producirse pues esas vinculaciones y esas colaboraciones maravillosas de místicos y científicos que empiezan a trabajar juntos y dan como resultado pues trabajos maravillosos. Y todo esto va a más, ¿verdad? Porque cada vez hay Sí. más interés en determinados ámbitos científicos por demostrar, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en esos experimentos de la felicidad. ¿Qué pasa en un cerebro? Investigar un cerebro cuando es feliz, ¿no? Aquel experimento tan bonito, ¿no? Que hicieron con Matthew Ricard, ¿no? Con este
Sí, sí, francés sí. budista del entorno del Sí, Dalai Lama, que investigaron su cerebro para ver cómo era el cerebro de una persona feliz. Bueno, pues ahí ya tenemos un acercamiento y bueno, se me ha ocurrido ese ejemplo, seguro que tú tendrás 1.000.000 para ver cómo la ciencia intenta afinar, ¿no? Incluso demostrar la existencia de Dios, pesar el alma, ¿no? Todas estas cosas que a mí me pues sí, encantan, la por verdad cierto. es sin duda porque es cierto que se van creando esa especie de parejas bien avenidas, maravillosas, entre determinados científicos y determinados pues, personas espirituales. Hablamos siempre de una ciencia pues en sentido amplio, igual que hablamos de un tipo de psicología o de un tipo de neurociencia determinado, porque lo que sí es cierto es que en la historia de la humanidad y en la propia ciencia conviven distintas teorías y distintas líneas de trabajo hasta que se van cayendo unas y van quedando otras. Pero por poner así algún ejemplo de esas colaboraciones maravillosas, por ejemplo, en lo relativo a la física cuántica, uno de los padres de la física cuántica, que es David Bohm, pues claro, intentaban ver aquel famoso experimento del colapso del electrón, en el que realmente no sabían por qué ese electrón colapsaba, onda partícula, era una onda de probabilidad y dependiendo si era observado o no, de repente se comportaba como onda o como partícula, no sabían por qué. Le buscaban explicaciones, había un montón de teorías, una teoría más clásica de Copenhague que decía, no, es el azar. Entonces, Einstein tiene esa famosa frase de, no, Dios no juega los dados, quizá no sea el azar, ¿no? Y había distintos físicos que intentaban dar pues explicaciones. David Bohm pensaba que había algo externo a lo que se puede ver, externo a esta espacio-temporalidad, que de alguna forma hacía que las cosas que ocurren aquí se materializaran, pero porque venían iniciadas, como si dijéramos, de algo que estaba fuera. Lo llamaba orden implicado. Eso del orden implicado en realidad tiene mucho que ver, pues no sé, con el diseño inteligente, otros lo llaman la mente del universo, otros lo han llamado panpsiquismo, incluso otros lo llaman simplemente conciencia y otros lo llaman Dios, los más atrevidos. El caso es que ese orden implicado del que hablaba David Bohm decía que había una serie de variables ocultas que era lo que hacía que desde fuera de lo que podemos ver se colapsara aquí las cosas como nosotros las vemos. Y al final de su vida, pues contactó ni más ni menos con Hidur Krishnamurti, porque se conocieron, se encontraron al final de sus días, mantuvieron unos diálogos maravillosos que además están en YouTube y cualquiera los puede ver. Ese diálogo entre dos personas que buscaban la verdad y que encontraban en complementarse un poco de esa forma, pues con toda esa sabiduría y con toda esa espiritualidad oriental de Krishnamurti, junto con toda esa física cuántica, esa física teórica de David Bohm. Y eran una pareja pues deliciosa al final de sus días. Y en otro ámbito de cosas, por ejemplo, en la psicología o la psiquiatría más avanzada, Carl Jung, perdón, pues también tenía, bueno, trabajó de manera coetánea con Freud, lo que pasa es que en un momento dado Jung pensó que había algo más, que la psicología tenía que ser más transpersonal, ir más allá, y es realmente el padre de la psicología humanística, ¿no? Pero de alguna forma Jung pensaba que había una especie pues, de información, de campo de información, vemos con una idea que se va como repitiendo en distintos autores y disciplinas, y que ese campo de información todos estamos de alguna forma conectados a él en lo que él llamaba subconsciente colectivo. Por eso emergían ideas y emergían mitos y arquetipos iguales, independientemente del lugar geográfico, cronológico, la edad, a todos nos emergían esas ideas conjuntas. Y también coincidió con otro físico cuántico que se llamaba Wolfgang Pauli, que trabajaba en una idea que era el campo, claro, un campo cuántico. Y Jung y Pauli pues, llevaron a cabo una colaboración, tenían una colaboración y hay unas cartas epistolares maravillosas donde trabajan de manera junta porque intentan, de alguna forma, Pauli, a toda esa idea de inconsciente o subconsciente colectivo, darle un sustrato de física teórica y poder unir esas dos teorías. O sea que hay muchos ejemplos, la verdad que sí, muy, muy interesante. No es tan raro, aunque parezca, no es tan raro. Maravillosos ejemplos. Uno de tus módulos dentro del Máster Consciencia y Ser se llama Ciencia, Consciencia y Espiritualidad. ¿Es la consciencia lo que une a las dos? ¿Cómo se une esta trinidad, ¿no?
de estos tres conceptos tan grandes cada uno de ellos? ¿Cómo se unen? En realidad, en ese cenit de ese triángulo trinitario, como tú lo expresas, estaría siempre la conciencia, que no deja de ser esa entidad integrada, pero además autoabarcante, que lo abarcaría todo. O sea, todo es conciencia y a la vez todos formamos parte de ese campo, de ese mar de información. Los orientales y algunas corrientes espirituales lo expresan muy bellamente haciendo esa comparación con la ola y el mar. Es decir, ese mar de conciencia, ese akasha que dicen los orientales que sería realmente todo, y de repente de él emerge pues como una especie de individualidad, con una fantasía de separación, una ola, que sería nuestra propia conciencia individual, que durante un momento pues parece que está ahí sola y que no pertenece a nada, pero de repente vuelve a caer para ver claramente que todo es un solo mar de conciencia única, ¿no? Entonces, claro, en ese cenit, en ese triángulo de Dios estaría la conciencia como el cenit, y luego estaría por un lado la ciencia que de una manera objetiva y de una manera científica investiga seriamente todo este tipo de cuestiones, y claro, y por otro lado esa especie de pegamento que lo une todo, que es ese afán de trascendencia y de encontrar respuestas a las preguntas últimas que todos nos preguntamos, que cuando son desde los filósofos es desde la mente, pero cuando es desde la espiritualidad es desde el ser. Ya no es tanto de la mente pensante, o sea que en realidad todo tiene que ver con todo, porque todos sabemos que incluye y trasciende lo anterior. Ese es el viaje espiritual. El viaje espiritual es precisamente el viaje de la ola. Es esa ola que se separa de la conciencia, llámale fuente, llámale Dios, llámale como le quieras llamar, se separa, se cree solo, se cree individualizado, se cree único, se siente distinto y en realidad el camino de vuelta, el del despertar, es justamente volver para descubrir que somos el todo y somos la parte, ¿no? Al mismo tiempo. Efectivamente. Es muy hermoso. Hay muchos pensadores que lo han expresado, que Ken Wilber lo recoge, pero lo habían expresado otros autores anteriormente, que esa naturaleza holónica, que lo llaman, el holón como una totalidad y parte, es decir, esa teoría general de sistemas también de Bertrand Laffy, que habla de que todos son sistemas dentro de sistemas, como las muñequitas rusas. Y es cierto porque en realidad nos damos cuenta de que todo hay cosas que van aumentando en complejidad, que van aumentando en procesamiento de información, desde un átomo hasta un ratón, pasando por un perro, un caballo, un ser humano o una galaxia, y todo está conformado por información, y a muchos autores a la conciencia le denominan información. Así es, información que se va materializando, ¿no? Sí. Esa sería la frase esta que de vez en cuando en nuestros entornos soltamos eso que tú ya lo has dicho antes y yo digo, esto lo tenemos que explicar, te lo tengo que preguntar. Eso de que la conciencia colapsa el electrón, que nosotros lo decimos tan así como el que dice, pues no sé, hoy parece que hay nubes en el cielo y todo el mundo lo entiende, pero claro, para quien no lo haya oído nunca, es una frase críptica. ¿Tú puedes explicarla un poquito? Bueno, en realidad viene de un experimento mental, primero teórico, que sí que hicieron esos físicos cuánticos a principios del siglo XX, en el cual empezaron a darse cuenta que el electrón real, la parte del átomo, tenía un comportamiento muy raro, porque se pensaban antes que una especie de átomo era pues como un sistema solar en miniatura, ¿no? Con su electrón, su protón, neutrón, dando vueltas, y de repente empezaron a observar que en realidad el electrón es una onda de probabilidad, que se comporta como onda, es decir, cuando uno tira una piedra en un lago, crea ondas. Pero si yo tiro una piedra a una pared, impacta como una piedra. Es la diferencia entre una onda y una cosa que no sea una onda, ¿no? Entonces, claro, empezaron a observar que el electrón, dependiendo de si era o no observado, se comportaba como onda o como partícula, es decir, como una cosa sólida. Claro, se ha hecho muchas veces experimentos, se ha visto que efectivamente dependiendo de la observación, es decir, es una idea muy rara, es que es antiintuitivo, porque a nadie se le ocurre pensar que una cosa si no la miro va a ser otra que si la miro.
A nivel de juego mental, pues sí, bueno, no hay árboles si no los miro, o no hay bosques si no estoy dentro, en fin. O ese gato de Schrödinger que está vivo y muerto a la vez, ¿no? Pero sí es cierto que en realidad la física a nivel muy, muy pequeño, a nivel cuántico, se comporta con una capacidad de ser o no ser, una especie de dualidad, y se produce pues esa cosa de poder comportarse como onda o como partícula, ese átomo, esa partícula muy pequeñita, dependiendo si es o no observado. Eso creó un revuelo en el siglo XX increíble y hubo un montón de físicos cuánticos. Einstein dijo que eso no se metía a él, que él se dedicaba a las grandes distancias, a las grandes velocidades, se encargó de la teoría general de la relatividad, dijo eso para vosotros, a sus compañeros de la física cuántica, Que dijo yo para mí ya no, tengo que ya bastante. tengo lo mío. Y sí que creó mucho debate porque, claro, había quien pensaba que eso se producía por el azar. De ahí esa famosa frase de Dios no juega a los dados. Pero había otros que no, que pensaban que había variables ocultas, como decía David Bohm, algo, no sabemos lo que es, pero algo hace de fuera de lo que vemos, algo hace que eso se comporte así. Todo lo que ocurre tiene que ocurrir por algo y no sabemos si la causa está fuera, pero creemos que sí. Otros decían, bueno, que podía ser porque hay universos paralelos. Es decir, hay muchos universos paralelos y cada posibilidad se tiene que dar en un universo, en todos a la vez. Y hay otra posibilidad, esa cuarta interpretación, que es la más avanzada, que habla de la ciencia dentro de la consciencia. Es decir, que hay una consciencia que es la que hace que colapsen las cosas aquí. Habíamos dicho al principio que la consciencia tenía que ser una cosa fundamental y además tenía que ser una cosa universal. Y está claro que si es universal tiene que estar regido por leyes y leyes que a su vez tienen que ser universales. Impresionante. Yo creo que esto tiene que ver con unos experimentos que leí una vez en Princeton, que eran unas maquinitas que salían unas bolas. ¿Es esto? Lo de que se iban colocando las bolas. Esto tiene que ver, ¿no? Bueno, eran electrones que se iban lanzando a una pared y se veía pues el comportamiento que tenían, o bien como onda o como partícula. Se ha hecho en los años 70, 80, se repitió, siempre se da el mismo resultado, o sea, se repite cada X tiempo. Y de hecho hubo una encuesta, no hace muchos años, en una serie de universidades en Estados Unidos, donde se preguntaban a los alumnos de estudios de ciencia que qué creían que era lo que hacía que colapsara el electrón realmente, que qué explicación creían. Y curiosamente, casi el 50 al 60% de los alumnos dijeron que era una variable oculta, que no era al azar, pero que no sabían lo que era. Bueno, no se atreven a ponerle nombre, pero por lo menos Pero claro, admitimos la posibilidad de que hay variables ocultas que todavía no sabemos lo que son y que estamos a la búsqueda, ¿no? Que es una de las bases de la ciencia, estar a la búsqueda, tener preguntas y no suponer que ya tienes todas las respuestas. Eso está en la base del pensamiento científico. lo que resulta muy curioso es que sí es cierto que en las últimas décadas, en los últimos años, todos los estudios sobre el cosmos nos han dado una visión de la realidad y del universo muy diferente. Porque claro, yo con mis sentidos sensoriales pues veo todo lo que tengo a mi alrededor, o sea, la mesa, el ordenador, la casa, la estrella, la luna, yo. Pero todo eso que yo puedo ver, medir, pesar, en realidad es solo el 5% del total del universo. El otro 95% es energía oscura y materia oscura, que además no sé ni lo que es, ni de qué está hecho, ni para lo que sirve. Pero en realidad la ciencia me dice, a ver, no lo estamos viendo todo, vemos muy pequeña parte y hay otras cosas que pueden ser dimensiones adicionales, pueden ser partes del universo que no sabemos lo que son, no entendemos lo que son, pero que están ahí. Vemos muy poco. Y claro, la espiritualidad me lleva diciendo toda la vida que hay un sitio donde hay ángeles, que hay un sitio donde hay maestros ascendidos, que hay un sitio donde pasan cosas, que hay sueños que de repente se materializan. Jung me dice que hay un inconsciente colectivo y al final, pues mira, a lo mejor hay un hueco para todo eso en ese 95% del universo que yo no puedo ver. Puede ser. Bueno, yo me estaría horas hablando de esto, porque es que me fascina. Debo confesarlo, que me encantan estos temas y cuanto más leo de ello, más verificación tengo de vamos bien, vamos bien. No, nunca lograremos explicar el universo, pero vamos bien, estamos haciendo ese despertar, estamos inspirando a nuestras mentes para abrirse a nuevas posibilidades y salir un poco de la idea de la individualidad, de yo soy la ola, yo soy así.
tú eres diferente y acercándonos precisamente con todos estos experimentos a la idea de igual todavía no sé cómo estar en el mar, igual todavía me viene grande, igual todavía veo diferencias, pero me abro a la posibilidad de que todos somos parte de lo mismo, que todos tenemos el mismo origen, que tú y yo nos parecemos mucho y que hay algo que me une con todos los seres que hay en el planeta. Es abrirnos a esas posibilidades. Sin duda, porque hemos vivido con una idea también dada por la ciencia hasta este siglo XX que surge toda esta novedad, en un mundo muy fragmentado, muy dividido, parecía que todo era fruto del azar, que el propio universo era fruto del azar. La ciencia ahora dice una parte de la ciencia que no, que el azar es una percha muy débil en la que colgar toda la existencia y toda la manifestación. Y efectivamente es lo que tú dices, que si tenemos miedo a ahogarnos permanentemente, la idea de creer que el mar somos nosotros, no nos podemos ahogar en un mar en el que nosotros somos el mar. O sea, que en realidad es como una visión radicalmente opuesta en la que todos somos uno y todos tenemos una parte, algo que dar, algo que aportar y una evolución, en una evolución continuada y global, que es lo que realmente hemos venido aquí a hacer, a aprender y a crecer. Sí, Gonzalo lo llama así maravillosamente en su libro, ¿no? El nuevo paradigma de la realidad. Es mirar la misma realidad, pero con este nuevo paradigma que da explicaciones donde no las había, que pone muchas respuestas encima del tapete, pero que pone muchas preguntas también. Y han cambiado las respuestas, pero han cambiado las preguntas que nos hacemos, ¿no? Que eso es lo que nos lleva al despertar. El despertar espiritual es otro de los módulos que das dentro del máster Consciencia y Ser, ¿verdad? Sí, también en ese módulo pues hablamos de algo bastante parecido, que de repente, así como la ciencia me decía antes, fíjate en tus sentidos sensoriales, en el método, en lo que puedes medir, en lo que puedes pesar, y ahora la nueva ciencia me dice, bueno, a lo mejor hay cosas que no puedes ver, olvídate de los sentidos sensoriales y vamos a mirarlo desde otra perspectiva, pues la espiritualidad me está diciendo desde siempre, olvídate de tus sentidos sensoriales y céntrate en esa mente supramental, en ese contacto con el ser, que es lo que realmente te va a proporcionar informaciones más veraces y un desarrollo más eficiente. Entonces, la ciencia de última vanguardia y la espiritualidad se unen en ese nuevo lenguaje y en ese nuevo propósito. Entonces, cuando llegamos al módulo de el despertar espiritual, en realidad no hemos tenido ya que abandonar la razón para entender los procesos que vivimos y que como especie humana somos como una especie de homo espiritual o un homo religiosus. De alguna manera tenemos en nuestro ADN totalmente grabado la necesidad de despertar y de crecer espiritualmente. De hecho, incluso esos estudios que hablabas antes, de todos esos estudios que hacen la ciencia, hay un estudio maravilloso sobre el cerebro místico de Mario Beauregard y Vincent Paquet, que precisamente hicieron unos estudios con monjas carmelitas en Canadá, donde recordaban una experiencia mística, las que la habían tenido, y ese cerebro veían, monitoreaban, ¿no?, un poco el mapeo de esas ondas cerebrales, y la actividad cerebral era impresionante, la que tenían esas mujeres solo recordando y poniéndose en recuerdo de esa experiencia que habían tenido. Así que estamos diseñados para esto, para crecer espiritualmente, sin duda. Fascinante. Os dejamos ahí el link del Máster Consciencia y Ser si queréis escuchar a Carmen. Ya habéis visto que en este ratito, bueno, es que nos abre un montón de ventanas para querer seguir aprendiendo y profundizando en estos temas y en los módulos que hace ella, pues justamente es eso, ponerse el traje de buzo y venga, nos vamos de lleno a lo más profundo. Yo desde luego os los recomiendo. Pues Carmen, nos tenemos que ir despidiendo. Muchísimas gracias por todo. He pasado un rato maravilloso, la verdad. Encantada. Pues no te quiero contar yo, vamos, es que me ha encantado. Es que ya te digo, se me ha hecho cortísimo. Muchísimas gracias, Carmen, por compartir con nosotros una pequeña fracción de lo mucho que tú sabes, pero yo creo que para abrir boca y para estimular las mentes
es lo suficiente. Pues muchísimas gracias, y cualquier cosa que necesitéis, por supuesto, pues estamos al servicio. Así que muchas gracias y mil gracias por abrirme las puertas de tu casa. Muchas gracias, Carmen. Un besito enorme. Gracias. Adiós.